por eso estos cálculos no los pide el ejercicio. Esta es la parte de cálculo que no lo pide el ejercicio, pero lo incorporamos como demostración porque lo van a tener que hacer en otro problema, otro ejercicio de la misma guía. Bueno, para determinar la caída de tensión que fijamos en de esta resistencia, ¿sí? Es el valor de la corriente que está circulando por el valor de la resistencia. Eso me da la caída de tensión 289 volts. Con la caída de tensión en la rama inductiva, en la parte inductiva, es la corriente que circula por la reactancia, por la parte inductiva, me da 344 volts. Cuando yo quiero determinar por el triángulo de impedancia, por el triángulo de tensiones, en este caso, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y me dice que es 449,94. Es el mismo valor, si ustedes se fijan la flecha, nos está indicando el mismo valor, ¿sí? Es decir, esto me dice que la tensión, la caída de tensión en la reactancia, es igual a la tensión de cortocircuito. Ya empezamos a sacar alguna conclusión. Bueno, acá no figura, pero porque digamos, usted lo tiene en la guía de esa manera, indicando que esos dos valores que hemos determinado son los mismos. Es decir, a partir de ahora, ustedes van a ver que la tensión de cortocircuito siempre va a ser igual, siempre va a ser igual a la caída de tensión de la rama serie. Ese es un valor, reitero, esto no está en el cálculo que solicita el problema. Por último, el problema nos pide obtener el rendimiento del transformador para una determinada carga. Volvemos a poner los datos del transformador. Esto también ustedes lo vieron en el rendimiento. Me dice que el transformador, en el lado del secundario, está saliendo 420 volts y toma una carga, y sub 1, de 120 amperes, con un coseno phi 0,9. Ya está el transformador funcionando. ¿Está bien? En este caso, el transformador está funcionando, tomando del lado del secundario 120 amperes con una carga de 0,9 inductiva, con un coseno phi 0,9. Entonces, del lado del secundario, ¿cuál es el valor de la corriente nominal? Y nominal del secundario va a ser igual a la potencia del transformador dividida la tensión del secundario. 100.000 dividido 420 nos da 238 amperes. Esa sería la corriente máxima que puede entregar este transformador, la I nominal del transformador. Pero en este caso el transformador está trabajando solamente, está consumiendo 120 amperes. Entonces, ¿cuál va a ser el coeficiente de carga que nosotros tenemos que determinar? Es la relación entre la corriente que se está consumiendo con respecto a la corriente del secundario. La corriente nominal del secundario nos da 0,5. Es decir, que el transformador está trabajando casi al 50%. Bueno, la fórmula que ustedes tienen acá es la que vieron en el teórico, cómo se determina el rendimiento. En función de los valores, relativos en vacío, el consumo en vacío, el valor relativo en vacío, con respecto al coeficiente de carga, más los valores que consumen en el sodio de cortocircuito por el coeficiente de carga sobre 100, y acá interviene el coseno phi, interviene la carga, ¿sí? Bueno, esta es la fórmula que ustedes tienen en la parte teórica para determinar el rendimiento. ¿Qué nos falta determinar acá? Y cuáles son los valores relativos.
el P sub 0, el consumo que tenía en la medición del vacío, con respecto a la nominal, a la potencia nominal. Es un valor relativo, ¿está bien? En este caso, los 1800 watts que consumía en vacío por 100 dividido 100.000 nos da que el 1,80% lo consume en el ensayo de vacío, es decir, lo consume el sistema de la rama paralela, serían las pérdidas en el hierro. Y esto es muy importante, ¿no? Siempre el transformador, las pérdidas en vacío van a ser las mismas, siempre van a ser constantes, ¿sí? Mientras que la pérdida en cortocircuito tiene que ver, es variable. Es decir, si el transformador está en vacío, va a consumir esto, siempre, este transformador. En cambio, las pérdidas en el cobre van a depender de la carga, van a depender de la carga. Entonces, acá también sacamos el valor relativo de cortocircuito, 4.823 por 100 dividido 100.000 me da 4,823. Bueno, aplicando estos valores, lo aplicamos en la fórmula para el rendimiento. A ver si pasa, no pasa. Ah, tengo que salir ya. Aplicamos estos valores, los relacionamos con el factor de carga, que es 0,5, me da 3,57, es un valor relativo, y este también, por el valor relativo de las pérdidas del cobre o de cortocircuito, por el coeficiente de carga 2,431, y quedamos afuera, llegamos por y la puerta, no sé qué pasó. Me da 0, hacemos todas las operaciones matemáticas y nos dice que el transformador para ese coeficiente de carga está trabajando a 93,75%. ¿Sí? Este es la resolución de todo el problema número 1. Todos los problemas que ustedes se van a encontrar de aquí en esta guía son de estas mismas características, valor más, valor menos, pero tiene que, un poco se han desarrollado la mayoría de las formas. Más vale que cuando entren en esto, espere que yo le publique en la revisión de la guía he encontrado algunas diferencias para que se las cargue nuevamente para poder ustedes resolverlo ya y tener los resultados válidos. Bueno, hasta acá hemos resuelto el problema con todas las fórmulas de electrotécnica, ¿sí? Vamos a ver ahora algo que también ya han visto en el teórico, que tiene que ver con la determinación de los mismos valores, ahora utilizando el tanto por uno. El tanto por uno o también lo que se llama parámetros espejados en tanto por uno del transformador. Tanto por uno, vamos a presentación. Bueno. Ingeniero. Sí, señor, escucho. No estamos viendo el PowerPoint ahí, estamos viendo la carpeta. Yo sí lo veo, así que yo estoy tranquilo. Gracias, Ahí está, de nada. Bueno. Don Galper recién llega.
Este es un procedimiento que se utiliza mucho y ustedes lo van a ver permanentemente en todas las materias que tengan que ver con sistemas eléctricos, en el caso de la parte de redes, ¿no? En ingeniería eléctrica, este procedimiento de los valores expresados del sistema en tanto por uno o por unidad, tanto por uno, por unidad o por ciento, tiene que ver, se utiliza muy mucho, porque sobre todo cuando se trabaja con valores de kilovolt. En la guía, corríjanlo, que esa B de kilovolt está con B corta, debe ser con mayúscula, ¿no? Para escribir correctamente las unidades. Debido a que se termine, como la potencia que se maneja es muy grande, los términos más comunes son kilowatt o megawatt y kilovolt ampere en sistemas grandes. En estas cantidades, al igual que los volt, los amperes y los ohm, se expresan frecuentemente en un valor que es porcentual o por unidad, que están relacionados con el valor de referencia especificado para cada uno. ¿Qué es esto? Bueno, el valor por unidad de cualquier cantidad se define como la razón entre la cantidad y la base. Básicamente, lo que nosotros, valga la redundancia, ¿no? Lo que nosotros determinado el valor de base, nosotros vamos a trabajar con valores por unidad. Lo que yo le decía recién, la potencia, la tensión de cortocircuito tiene que ver, nosotros decimos que, en este caso del problema que habíamos determinado, el 7,5, ¿no? Pero decimos que los transformadores de distribución, que son los son los transformadores que están en la esquina, en los domicilios, con el cual se hace la distribución secundaria, la tensión de cortocircuito es el 4% o 5%. Esos son los valores que se utilizan. Y decimos el 5% de qué? Y de la tensión nominal. La corriente de vacío, la corriente de vacío del transformador está entre el 3 y el 8%. Y bueno, ¿de qué? De la corriente nominal. Entonces, con solamente conocer esos valores, nosotros ya tenemos una idea de cuánto consume el transformador y de cómo funciona. Y si está en norma o no está en norma. Acá dice la relación en por ciento del valor es 100 veces. Cuando nosotros hablamos de valor por unidad, en por ciento es 100 veces el valor de la unidad. Cuando se trabaja con valores por unidad, se multiplican directamente. Cuando yo trabajo con valores porcentuales, tengo que hacer la operación y tomar en cuenta que tengo que dividir 2 veces por 100. ¿Sí? Son muy simples y son informativos, mucho más informativos que el volt, que el ampero o los ohm reales de la parte. Esto se emplea para resolver problemas que intervienen transformadores, generadores, líneas, etc. Consiste en representar a través de estos elementos a través de sus circuitos equivalentes. También podemos llevarlo a un circuito equivalente. En concreto, se definen tanto por uno, se escribe 0/1, o por unidad, se escribe PU, o tanto por ciento, el valor porcentual, de B, de la tensión, de I, la corriente, Z, la impedancia, bien digo, la impedancia, a la relación existente entre ellos y sus correspondientes valores nominales. Los valores nominales siempre son por los cuales la máquina o la línea, en este caso el transformador, ha sido diseñada. Cuando nosotros decimos los valores nominales, son los valores para los cuales el transformador ha sido diseñado. Bueno, acá un poco, nosotros en el sistema por unidad ya no utilizamos volt, corriente, potencia, impedancia, sino no utilizamos los valores tradicionales del sistema internacional, en cambio lo medimos como una fracción decimal. Entonces,
Para determinar la cantidad en por unidad o en tanto por uno, hay que dividir el valor real, esta es la ecuación, el valor real sobre el valor base que se elige, que se determina, sobre el valor, la cantidad del valor base. El valor real es el valor en volt, en lo que está escrito o ampere, o ohm. El valor real es lo que vamos a medir, dividido el valor de base, nos está dando la cantidad en por unidad o por ciento o en tanto por uno. Una vez que se han relacionado, que se han seleccionado las cantidades de base, todos los demás valores se relacionan con ellos. Es decir, lo que nosotros, siguen utilizando las mismas leyes de electricidad. Es decir, vamos a utilizar las mismas con los valores por unidad o en tanto por uno, vamos a seguir utilizando las mismas condiciones que se utilizan en electricidad. El mismo triángulo de impedancia, el mismo triángulo cuando se trate de las tensiones o de las corrientes, vamos a utilizar siempre las mismas formas. Nada más que ahora aplicado a estos valores. Cuando se analiza un solo aparato, en el caso de un transformador motor, se utilizan los valores nominales como base. Y si se utiliza un sistema de unidad basado en valores nominales del transformador, las características del transformador de potencia o distribución no van a cambiar mucho dentro de esta amplia gama de valores. Esto tiene que ver con lo que le decía recién. En muchos transformadores, no importa la potencia, la tensión de cortocircuito es el 4% o el 5%, o la corriente de vacío está entre el 3 y el 8%. Y ya está. Yo con ese no me importa todos los valores de potencia, insisto mucho con esto porque es importante. No importa el valor de voltaje o de potencia, siempre nosotros vamos a conocer estos valores, se van a mover en ese. Bueno, vamos acá a cómo son las relaciones en tanto por uno o por unidad y los valores absolutos de las magnitudes en amper, volt, ohm, etc. Se pueden resumir. Los valores de la corriente por unidad o en tanto por uno es igual al número de amperes medidos o que se quieren calcular dividido el número elegido de base, el número de amperes elegido de base. Acá está la fórmula simplificada. Los valores de tensión por unidad o en tanto por uno tienen que ver con los valores medidos o los valores que se quieren calcular dividido el número de volt de base. Lo mismo ocurre con la impedancia, ¿sí? Y fíjense que acá, por unidad, en tanto por uno, va a ser dividido. El valor es en ohm dividido el número ohm de base. Es decir, Z sobre Z de base. Eso va a ser la fórmula que vamos a aplicar. Pero fíjense ustedes, que la Z de base, en la Z medida, si yo aplico la fórmula de la ley de Ohm para corriente alterna, ¿sí? Es decir, la impedancia, ¿qué es igual? La impedancia es igual a tensión sobre corriente. Acá reemplazo la Z de base y lo puedo reemplazar y opero. Es decir, me queda el número de amperes de base arriba y el número de volt de base abajo. Entonces, la Z por unidad o la Z en tanto por uno va a ser igual a la Z por la I de base sobre la U de base. Estoy haciendo reemplazo y operaciones matemáticas nada más. La admitancia en por unidad o en tanto por uno tiene que ver con el valor que debemos calcular o medir, ¿sí?, sobre los Siemens de base. Bueno, acá operamos de la misma manera y llegamos a la misma conclusión. La admitancia por la U de base sobre la admitancia que nosotros medimos o calculamos por la U de base sobre la I de base va a ser igual a la admitancia por unidad o en tanto por uno. Y la potencia por unidad o en tanto por uno va a tener que ver con la potencia que nosotros vamos a medir.
o vamos a determinar, ya sea en watt o en kilowatt, o megawatt, de acuerdo al sistema y al tipo de máquina, dividido los kVA de base. Esto queda potencia sobre la potencia aparente de base. Que hay que destacar que acá son valores relativos. Acá en todo esto hay equivalencia, unidades, entonces son números adimensionales. En este caso, como son valores relativos, estamos dividiendo watt en volt-ampere o kilowatt en kVA, que no es la misma unidad, pero estos son valores referenciales. Esto es importante que lo interpreten. En todos los otros casos se da que el valor es adimensional porque estamos dividiendo volt en volt, ampere en ampere, ohm en ohm. Tal como se expresó entonces, como dijimos antes, por tratarse de una máquina, en el caso de un transformador, lo dijimos, utilizamos los valores nominales. Entonces, nosotros cuando determinamos los valores de base, decimos, la potencia de base en watt o la potencia aparente de base va a ser igual a la nominal. Y la tensión de base va a ser igual a la nominal. Lo que hay que aclarar cuando, si esa tensión, hay que tomar en cuenta si la potencia de base, la potencia de base está bien, la tensión de base si está referida al primario y al secundario. En este caso, la fórmula es general. La tensión de base va a ser igual a la tensión nominal. Y debemos aclarar, cuando resolvamos el tema, si va a estar referido al primario y al secundario. El resto de los valores de base dijimos que se aplican las mismas fórmulas de la electrotécnica. Entonces la corriente de base, en función de estos valores, la corriente de base va a ser igual a la potencia de base sobre la tensión de base, perdón, la Z de base va a ser igual a la tensión al cuadrado dividido, ¿a qué sería la tensión de base? ¿No? La tensión al cuadrado de base, le falta la B, el subíndice B. Dividido la potencia de base y la admitancia de base va a ser igual a la inversa de la reactancia. Es decir, esta misma fórmula invertida. Estamos aplicando todas las leyes de electrotécnica. Es decir, en función de los valores nominales hemos determinado los valores de base. Bueno, ¿cómo va a ser el circuito equivalente en tanto por uno o por unidad? Y va a ser el mismo circuito que los otros, nada más que vamos a estar en presencia de un transformador relación 1 a 1. Lo podemos analizar como 1 a 1. Nosotros, la gran ventaja de este sistema es que no es necesario usar factores de reducción, porque lo que nosotros tenemos de un lado, referido al otro, van a ser siempre el mismo valor, porque van a estar afectados de la relación de transformación. Un parámetro medido de un lado en tanto por uno o por unidad es igual al tanto por uno o por unidad referido al otro lado. Por eso el transformador lo podemos analizar como 1 a 1. Todo esto lo vamos a aplicar a un ejercicio y vamos a ver cómo resulta todo esto. Para eso utilizamos equivalencias de uso práctico, que es la que ustedes van a tener que interpretar en todo esto. Decíamos que la corriente de vacío por unidad es igual a la corriente de vacío dividido la corriente de base. Es decir, la corriente de vacío la estamos relacionando con la corriente nominal. Cuando hablamos del 3% de la corriente nominal, estamos hablando de este caso. La admitancia por unidad va a ser igual a la admitancia que nosotros deseamos calcular o medir sobre la de base. Bueno, aquí hacemos la misma operación que veíamos antes. La I de base la admitancia de base es igual a la I de base sobre la U de base. Bueno, hacemos la transposición de términos y fíjense que me queda el producto de
la admitancia por la tensión de base me determina la corriente de vacío. ¿Se acuerdan del circuito equivalente? Volvemos para atrás. El producto de la admitancia, que sería todo esto, por la corriente me da la tensión. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos aplicando acá es esto mismo. Entonces, primera conclusión, la admitancia de vacío por unidad es igual a la corriente de vacío por unidad. En estos pasajes que estamos haciendo, siempre por unidad. Este valor va a estar afectado por la admitancia de base y este valor va a estar afectado por la corriente de base. Es decir, primera conclusión, estos valores son iguales, valores absolutos. La conductancia en vacío por unidad está relacionado, lo obtenemos a partir de la admitancia. Entonces, está relacionado con la admitancia de base, hacemos la misma operación y si nosotros multiplicamos, vuelvo para atrás, perdón. Si multiplicamos la tensión por la conductancia, en este circuito en paralelo, me determinan este valor, el valor de la corriente. Entonces, si se queda así, bueno. La conductancia en por unidad va a ser igual en valor absoluto a la I vateada en por unidad. Y acá, esto que estamos expresando acá, lo transmitimos acá. La conductancia por unidad es igual a la corriente vateada por unidad y es igual, decíamos que ahí medíamos la potencia, lo que disipaba la resistencia de ese circuito magnético, medimos la potencia o pérdida en el hierro por unidad. En esta rama, en esta parte de la conductancia, acuérdense, esto lo explicaron, lo vieron en el teórico, se debe a las corrientes de Foucault. De la misma manera, podemos calcular la admitancia y la susceptancia, perdón, a partir del cálculo de la susceptancia, nos va a determinar cuál es la corriente magnetizante y llegamos a la misma conclusión. Por unidad, la susceptancia es igual a la corriente magnetizante por unidad y es también igual a la potencia que consume por histéresis. Este es un valor que lo determinamos porque es lo que se va a medir en esa rama. Con la rama serie, la resistencia por unidad tiene que ver con la admitancia tomada de base, hacemos las mismas operaciones y determinamos R por I nos da una tensión, que es igual a la tensión, en la caída de tensión por unidad. Y fíjense, la misma resistencia por unidad también tiene que ver, porque esta resistencia en cortocircuito es la que disipa la potencia. Entonces también tiene que ver con el valor relativo de la potencia consumida durante el ensayo de cortocircuito. Y esto nos da la pérdida en el corro. La impedancia de cortocircuito va a ser igual a la impedancia medida sobre la Z de base. Operamos de la misma manera. Z por I nos está dando directamente la caída de tensión, que es la tensión del cortocircuito. Esto lo vimos recién, la Z, la U sub Z o la Z por unidad es igual a la tensión del cortocircuito. Bueno, vamos a tratar de terminarlo rápido. Volvemos al mismo problema para comparar valores, es decir, hacemos el mismo problema. Fíjense ahora, los mismos datos, el mismo problema, nosotros vamos a resolver el A y el B, nada más, para hacer la demostración. Determinamos los valores de base.
dijimos que la potencia nominal es 100 kVA, la potencia de base igual a la potencia nominal igual a 100 kVA. La tensión de base es igual a la tensión nominal del primario, 6.000 volts. En función de estos dos valores determinamos la I de base, me da 16,67, ¿sí? La Z de base, tensión de base dividido potencia de base, me da 360, y la I de base, la admitancia de base, perdón, la admitancia de base va a ser 1 sobre Z de base, 1 sobre 360, y me da este valor 2,78 por 10 a la menos 3. Hemos aplicado todo lo que nos viene diciendo la guía. Con los datos del ensayo, del mismo transformador, el mismo ejercicio, I sub 0, ¿a qué va a ser igual? En tanto por 1, o por unidad, ¿no es cierto? Al valor medido dividido la corriente de base, me da 0,024. Este valor, por lo que vimos recién, es igual a la admitancia en tanto por 1. Determinada la corriente de vacío en tanto por 1, determino cuál es la admitancia en tanto por 1. Es decir, este valor que era dato, llevado tanto por 1, me determina en el auto cuál es la admitancia de vacío. Con la potencia en tanto por 1 que hemos medido durante el ensayo de vacío, determinamos que era, digamos que la potencia medida dividió la potencia de base, me da 0,018. Y recién dijimos que esto me daba dos valores. La conductancia en tanto por 1 y la corriente vaciada en tanto por 1. El mismo número. Estoy yéndome al ejercicio, a esta fórmula, a las cargas por Foucault. Estoy refiriéndome a este segmento de la fórmula. Y el B sub 0, que sería la admitancia, la susceptancia en tanto por 1, la susceptancia en tanto por 1, bueno, lo resolvemos trigonométricamente, es un triángulo, es decir, la admitancia en tanto por 1 al cuadrado menos la conductancia en tanto por 1 al cuadrado, y me da 0,159. Por la fórmula que vimos antes, también me está diciendo que la I magnetizante es 0,159. Lo mismo ocurre en la parte de cortocircuito. Hemos determinado el ángulo con la potencia medida en el ensayo de cortocircuito, 4.823 dividido la potencia de base, me da 0,0482, y esto me dice que la resistencia tanto por 1 es 0,482 y la caída de tensión es 0,482. La reactancia de cortocircuito operamos de la misma manera a través del ángulo que habíamos determinado del coseno, del ángulo que se formaba en esa impedancia, y me da 0,574. El valor de la reactancia en cortocircuito es igual a la caída de tensión en cortocircuito, por analogía con los otros cálculos, ¿no? Y el Z de cortocircuito, en tanto por 1, operamos el triángulo, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, en tanto por 1, y me da 0,075. Esa sería la caída, la tensión del cortocircuito en tanto por 1. ¿No les suenan parecidos los valores? Si yo esto lo multiplico por 100, ¿cuánto me da? 7,5. Acuérdense que los valores tanto por 1 multiplicados para elevarlo por ciento lo tengo que multiplicar por 100. El valor en por ciento es 100 veces más grande que el valor en tanto por 1. Bueno, si esto lo multiplico por 100 me da 7,50. Lo que nos queda poco tiempo, por favor me ponen, cada uno de ustedes se pone la P, ahí en el chat. Bueno, todos los valores los llevamos ahora al circuito equivalente. Todos los valores en tanto por 1 los he llevado al circuito equivalente, los he colocado, ahora están en rojo, estos son en tanto por 1, la relación de transformación se mantiene, entonces este 1
La U sub 2 va a ser el valor U sub 2 en tanto por 1 por la relación de transformación. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cómo determinamos los valores reales ahora, con los mismos valores de base. Fíjense, el valor de en tanto por 1 de la admitancia era 0,24, es lo que determinamos. Lo multiplicamos por la admitancia de base y me da 6,67 por 10 a la menos 5 sines. Si me fijo acá, estos son los de la presentación anterior. Fíjense cuánto determinaba, cuánto valía I sub 0. La admitancia, la I de admitancia, 6,67. Este es el valor que habíamos calculado. G sub 0, la conductancia, por la admitancia de base, me da 5, por 10 a la menos 5. Fíjense cuánto daba acá. Operando los números de la medición del ensayo. B sub 0, la susceptancia, me da 4,41. Acá me da 4,42. Acá es importante, como son números, tienen que ver algo los decimales, por eso el número no es exactamente igual, porque acá hemos achicado decimales, pero cuando se trabaja con los valores, sobre todo en valores de tanto por 1, hay que usar bien los decimales, ¿no? En este caso hemos usado 4 y posiblemente para que diera exacto tendríamos que haber usado 5 o 6. De la misma manera calculamos la corriente bateada en tanto por 1, que era 0,018, por la corriente de base me da 0,3. Fíjense cuánto era la corriente de base. La corriente bateada, 0,3. La magnetizante, también multiplicada por la corriente de base, en tanto por 1 multiplicada por la corriente de base, me da 0,265. La corriente en vacío no la calculamos, pero sería igual a este valor, nada más que multiplicada por la I de base, 0,4. O sea, en operaciones mucho más simples hemos resuelto de la misma manera este ejercicio. Lo mismo ocurre con los valores en cortocircuito. La resistencia, en tanto por 1, era 0,4. En la parte de cortocircuito, ¿sí? Llegamos a la misma conclusión. ¿Está bien? Vamos a terminar, apenas terminemos con esto. Vuelvan, por favor, a ponerse presentes, porque ya estamos terminando el tema, ¿no? En la parte del cortocircuito, sería el circuito serie, multiplicamos por Z de base lo que tiene que ver con la resistencia, con la reactancia y con la impedancia de cortocircuito. Fíjense que 17,356 acá es 26,67, acá 26,71, el valor es el mismo. Vuelvo a reiterar el tema de los decimales. Y la Z, el cortocircuito en el cálculo anterior daba 26,99. Bueno, acá nos da 27. Es decir, volvemos, acuérdense que acá estoy utilizando 0,75 y nos daba ese valor, lo aproximamos. La tensión de la caída de tensión en la rama serie, en la parte resistiva, multiplicada por la tensión, esta es la tensión, esto también, me da 289,2. La U sub X multiplicada en tanto por 1, multiplicada por la tensión, me da 344. Y de acuerdo a esto está 289 con 32, 344,58. Reitero el tema de las decimales. Y la tensión de cortocircuito en tanto por 1 era 0,0750. Si lo multiplicamos por 100, esto da 7,50%. ¿Está bien? Y si lo multiplicamos al valor en tanto por 1, lo multiplicamos por la tensión de base, nos da 450 volts. Que
que era lo que habíamos determinado en el primer cálculo. Es decir, este sistema, en tanto por uno, si ustedes lo llegan a manejar como corresponde, es mucho, a mi entender, y creo que por eso, es decir, realmente se aplica, no solamente a mi entender, sino que se aplica en el sistema para determinar cálculos muy complejos, con pocos números podemos resolver un montón de ejercicios. O sea, es importante que ustedes sepan manejar esto o que lo tomen, realmente lo tomen sin ningún problema, lo aprendan, porque no les va a resolver permanentemente la mayoría de los ejercicios de los transformadores. De la misma manera, nosotros resolvimos la primera parte, de la misma manera, la parte final del problema, en donde tengo que utilizar los valores relativos para hacer el cálculo de rendimiento, de la misma manera acá lo llevo a tanto por uno. Y en función de los valores tanto por uno, lo multiplico por 100 y hago los valores porcentuales. O sea, obtengo de la misma manera y el resultado va a ser el mismo.